hombre descubre que su hija está saliendo con un novio joven y guapo, y los dos se comportaban de forma muy cercana. Así que Jason aconsejó a su hija que no se enamorara, pero Sarah ignoró las advertencias de su padre. You know, the day I turn 18, I'm out of here and you're never gonna see me again. When you're in my house, you follow my rules. Vives en mi casa. Sigues mis reglas. Durante muchos años, la relación entre padre e hija fue mala. A menudo se peleaban por cosas insignificantes, y el carácter controlador de su padre hacía que Sarah se sintiera muy incómoda. Así que Sarah decidió marcharse. Cuando se lo contó a su madre, fue apoyada por su madre y su hermana. Pero la conversación de Sarah con su madre fue escuchada por su padre. Ese día Jason aprovechó que su mujer estaba fuera. Le pidió a Sarah que le hiciera un favor, llevar las cajas al sótano. Y fue entonces cuando Jason empujó para abrir la estantería. Detrás de la estantería había una puerta oculta. Resulta que el dueño anterior había cavado un cuarto secreto en lo profundo del sótano. La familia había vivido aquí durante años, y solo su padre lo sabía. Jason le dijo a Sarah que llevara las cajas adentro, y salió lentamente por la puerta. Cuando Sarah se dio cuenta era demasiado tarde, y así fue. Let me out! Encerrada en la habitación secreta por su padre, Sarah abrió la maleta y la encontró llena de su ropa. Jason ya había vuelto a colocar la estantería en su sitio. Sarah intentó utilizar la combinación para desbloquear la puerta, pero al introducir la combinación equivocada varias veces, la habitación quedó sumida en la oscuridad, así que se dejó caer en el conducto de ventilación y pidió ayuda. Cuando Jason oyó el sonido procedente de la tubería, colocó mantas y pesas sobre ellos para bloquear el sonido, y al hacerlo, cortó la última esperanza de Sarah. Después de 4 días de cautiverio de Sarah, Jason se dirigió al sótano. Sarah aprovechó la oportunidad para esconderse detrás de un pilar. Luego se escapó cuando su padre no estaba mirando, pero no se dio cuenta de que había una puerta. You could scream as much as you'd like, because the room is soundproof. Esta habitación está completamente insonorizada. Entonces arrastró a Sarah de vuelta a la cámara, y le dijo a Sarah que el código de la puerta de seguridad, si lo introduces 3 veces seguidas, toda la habitación se apagará, y el sistema de ventilación se apagaría. Si ella quería sobrevivir, tenía que escuchar. Al ver que Sarah no respondía a lo que decía, Jason la bofeteó con fuerza en la cara. Luego presionó a su hija contra la puerta. Lo repentino de todo aquello hizo que Sarah se pusiera físicamente enferma, y Jason salió de la habitación satisfecho, ante la repentina desaparición de su hija. Su madre tuvo que llamar a la policía, pero Jason mintió a la policía, diciendo que Sarah se había llevado su ropa y sus cosas habituales, y que había oído a Sarah decir que se iba de casa. Como no hay pistas por el momento, la policía tuvo que presentar una denuncia por desaparición. Después de que la policía se fuera, la madre se sentó impotente en su cama, pero ella no sabía que estaba a solo una pared de distancia de su hija. El día del cumpleaños de Sarah, Jason vino a celebrarlo con una tarta, pero Sarah se acurrucó en un rincón. Cuando vio que la cara de su padre se ensombrecía, Sarah se arrastró y sopló las velas. Entonces su padre le entregó un regalo. Sarah abrió la bolsa y sintió escalofríos. Resultó que Put it on. regalado un camisón rojo. Ve y póntelo. Mientras Sarah aparecía lentamente delante de él, Jason no podía dejar de elogiar a su hija. Sarah intenta despertar la conciencia de su padre, pero Jason cortó a Sarah, y la chica se puso delante de su padre con un sexy camisón de encaje. El padre no solo admiró el cuerpo de su hija al verla, pensó que su hija había sido domada por él, pero no se dio cuenta de que tenía un arma a sus espaldas. Sarah intentó atacar a su padre cuando no estaba mirando, pero Jason dominó fácilmente a Sarah, y luego comenzó a usar la violencia contra su hija. Quería domarla de esa manera. A medida que pasaba el tiempo, un año había pasado desde que Sarah había sido encarcelada en la cámara, y en ese año horriblemente Sarah quedó embarazada. Un día mientras limpiaba, Sarah rompió aguas repentinamente. La inexperta Sarah no sabía qué hacer, así que se apresuró a consultar los libros para saber qué hacer durante el parto. Pronto Sarah pudo dar a luz a su bebé gracias a su fuerza de voluntad. Ya no estaba sola. Jason miró al recién nacido que tenía delante. Sus emociones no fluctuaron. En su lugar le trajo a Sarah algunas necesidades simples. Sarah encontró un cuchillo entre la comida. Sabía que su padre la estaba poniendo a prueba, así que cogió uno de los alimentos. La guardia de Jason fue bajando gradualmente. Habían pasado 4 años desde la desaparición de Sarah. La madre echaba de menos a su hija todos los días. Ese día Mary y su marido discutieron un asunto. Ella quería contratar a un detective para investigar el paradero de Sarah, pero Jason estaba furioso. Pensaba que su mujer estaba malgastando su dinero. Mirando a su enfadado marido, Mary no se atrevió a resistirse. Jason pasa los días arriba y abajo. Al parecer lo ha convertido en su segundo hogar. La niña vive en esta habitación desde que nació. Para la niña esta habitación es todo su mundo. Aún así Sarah le dio a su hija todo el amor que necesitaba, pero la madre de Sarah se sentaba en la puerta todos los días, esperando a que su hija volviera a casa, pero ella no sabía que estaba en casa, y que ya había dado a luz a un hijo y a una hija. Ese día su hija tuvo un ataque de asma que puso en peligro su vida, pero Jason le dio a Sarah una medicación al azar. Dejó a Sarah a su suerte. Sarah le pidió a Jason que la llevara al hospital, pero Jason se negó sin pensarlo, porque sabía que si Sarah salía, quedaría expuesto por lo que había hecho. Así que Jason salió de la habitación solo, sin importarle la muerte de su hija. Ese día el novio de Sarah, Chris, llegó a la puerta de Sarah. Conoció a la hermana de Sarah. No podía entender por qué Sarah lo había engañado con otro hombre. Steve? Your dad told me. Wait, when did you talk to my dad? Después de una confrontación entre los dos, la hermana de Sarah se dio cuenta de que su padre había estado mintiendo a los que le rodeaban. Esto la hizo sospechar de la desaparición de Sarah. Esa noche Mary tuvo un arrebato emocional. Durante 7 años no había dejado de buscar a su hija. Su instinto le decía que Sarah seguía viva. Así que Mary presionó a su marido para que averiguara qué le había ocurrido a Sarah. Jason al oír esto se opuso. Cuando se levantó se le cayeron las llaves en el sofá. La hermana de Sarah cogió la llave y bajó al sótano. La niña cumplía 18 años cautiva en el sótano de su padre. En esos 18 años Sarah había dado a luz a 3 hijos. Ese día Jason volvió a la cámara para disfrutar de los servicios de
de su hija. Sarah dijo que quería sacar a su hijo recién nacido de la cámara y dejarlo al cuidado de su madre. Cuando Jason estaba a punto de decir que no, Sarah le dio una razón que no pudo rechazar. And if I didn't spend so much time taking care of him, I would have way more time to take care of you. Al día siguiente la madre de Sarah vio un bebé en la puerta de su casa. Vio una carta encima del cochecito. En la carta, Sarah le decía a su madre que no podía criar al bebé, así que le pidió a su madre que la ayudara a criarlo. Al darse cuenta de que su hija desaparecida seguía viva, Mary corrió a recoger a su nieto, pero no vio la carta de angustia de Sarah escondida debajo. En cambio, Jason la encontró, la sacó por la noche y se la enseñó a Sarah. Mom, I'm being held captive in the basement. Call the police. Jason aprovechó la oportunidad para tirarle a Sarah su vestido favorito. 14 años después, los dos hijos de Sarah habían crecido. Jason miró con nostalgia a su hija crecida. Sus ojos ya no eran claros. Sarah conocía el comportamiento de su padre, así que se apresuró a decirle a su hija que volviera a la cama. Jason no tuvo más remedio que salir de la habitación, pero antes de hacerlo, desconectó la corriente de la habitación. El sistema de ventilación había dejado de funcionar. Jason intentaba obligar a Sarah a ceder. Sarah ya había sido maltratada por su padre. Protegería a su hija como fuera. A medida que crecen, los niños se quedan encerrados en el armario. Quieren salir y ver el mundo exterior. Los niños culparon a Sarah por todo, pero Sarah no podía cumplir sus deseos, y por primera vez, los tres tuvieron una acalorada discusión. Después de calmarse, Sarah les contó a los niños todos los secretos que había estado ocultando durante años. Cuando Sarah tenía 18 años, Jason la encerró en una habitación secreta. Ella dio a luz a 3 niños durante sus años de confinamiento. Mary, la de arriba, es en realidad su madre. Jason era su marido. My dad and I didn't get along. La repentina verdad fue demasiado para los niños de manejar. Su hija sufrió un ataque de asma potencialmente mortal como resultado de la emoción. Justo cuando Sarah estaba desesperada, Jason abrió la puerta del sótano. Sarah suplicó a Jason que llevara a su hija al hospital para que recibiera tratamiento, pero Jason no tomaría su petición a la ligera. Sarah comprendió la preocupación de Jason, así que le prometió a Jason que no diría nada cuando saliera. Jason finalmente accedió a llevarla al hospital, pero con el fin de chantajear a Sarah. Jason dejó a su hijo en la habitación secreta. Después de 20 años, Sarah finalmente salió del sótano. Estaba en trance. Se debatía entre pedir ayuda o no, pero al ver el estado de su hija, se dio por vencida. Por suerte su hija fue atendida a tiempo. Pudo ser rescatada de su estado. Cuando el médico trajo el historial médico para que lo firmara la familia, Sarah dijo que quería ir al baño, pero a Jason le preocupaba que Sarah intentara escapar, así que Jason amenazó a Sarah con su hijo. Entonces el teléfono de Jason sonó de repente. Cuando se dio la vuelta para contestarlo, Sarah tiró un vaso a propósito. Jason tuvo que ir a recepción para imprimir un nuevo historial médico. Cuando Jason se fue, Sarah pensó ansiosamente en una forma de escapar, porque esta era su única oportunidad de conseguir ayuda. Si perdía esta oportunidad, ella y sus hijos pasarían el resto de sus vidas en una habitación cerrada. Así que Sarah se armó de valor y caminó hacia el médico. I need help. Mientras su abuela miraba incrédula, el hijo de Sarah fue rescatado del sótano por la policía. Mary no podía aceptar la verdad. No sabía que la hija que había esperado durante más de 20 años estaba cautiva de su marido en el sótano de su casa. Al final Jason tuvo lo que se merecía. Fue condenado a cadena perpetua. Los niños fueron finalmente liberados. Conocieron un mundo lleno de color.